Muy bienvenidos a su programa semanal de Fe y Ciencia. Con ustedes, como siempre, el pastor Brandy Méndez y nuestro tema de hoy se titula Suposiciones científicas y bíblicas. Bienvenidos. Como les decía, estamos en nuestro siguiente programa de la serie Mitos en esta programación de Fe y Ciencia. Vamos a empezar con este mito científico muy conocido titulado El hombre viene del mono. Bueno, esto es lo que afirman los evolucionistas. Resulta ser que el origen homínido del hombre es una teoría que hasta el día de hoy no se ha podido probar, ya que no hay un registro fósil de la transición homínida a humana. A esto es lo que se le llama el eslabón perdido, ¿verdad? Esa figura fósil que nunca encuentran y quizás nunca vayan a encontrar, que podría unir la cadena evolutiva homínida que ha propuesto la evolución. El concepto homínido o el término homínido está relacionado con la evolución humana y tiene los siguientes dos usos básicos. Número uno, está el concepto de hominidae, usado para la clasificación y agrupación de los grandes simios como el chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután. Y número dos, está el concepto hominia, donde se agrupa a los primates bípedos que andan sobre dos patas, de los cuales su única especie actual es el Homo sapiens. Continuando con el concepto de eslabón perdido, esta expresión se refiere originalmente a los fósiles de formas transicionales de estados intermedios que aparentemente faltan en el registro fósil. La idea de eslabón implica que el proceso evolutivo es un fenómeno lineal y que unas formas originan a otras de manera consecutiva, como los eslabones de una cadena se suceden el uno al otro. Pero esta visión anticuada del fenómeno evolutivo ha sido abandonada ya hace mucho tiempo. Este concepto de eslabón perdido se considera hoy en día científicamente incorrecto porque no hay un eslabón, dicen los científicos, sino muchos. O sea, pasamos de un eslabón a muchos, pero ya no con el concepto de cadena, sino con el concepto de un árbol genealógico, el cual es muy ramificado. Pero, ¿por qué han abandonado esta teoría o término los científicos de hoy día? Porque saben que hay tres grupos de seres vivos que no saben a ciencia cierta cómo se originaron. Uno de ellos son los terópodos o las aves, los segundos son los tetrápodos o los mamíferos y también está el ser humano, ¿verdad? No saben cómo se originaron estos tres grupos de seres vivos. Sin embargo, hay grandes diferencias entre humanos y homínidos que no permiten la hipótesis de un ancestro común, sino de un diseño inteligente y con propósito. En primer lugar, los humanos caminamos erguidos y sobre nuestras dos extremidades inferiores. En segundo lugar, somos por naturaleza terrestres y no arborícoras. En tercer lugar, nuestras piernas, como se puede ver en esta imagen, nuestras piernas son proporcionalmente más largas que nuestros brazos. O sea, a diferencia de los simios o primates, estos tienen las extremidades superiores más largas que las inferiores. En cuarto lugar, tenemos dos manos y dos pies a diferencia de los simios que pareciera que tuviesen cuatro manos. En quinto lugar, nuestro dedo pulgar, que es proporcionalmente más largo que el de los simios, tiene una posición mucho mejor, la cual le permite hacer mejor la función de pinza.
En sexto lugar, nuestra locomoción plantigrada permite dejar los brazos libres, a diferencia de la manera en que se desplazan la mayoría de los simios. En séptimo lugar, nuestros dientes son más pequeños y más ordenados. También nuestra nariz, boca y arco superciliar son más pequeños que el de los simios, como usted lo puede ver acá en esta imagen comparativa. También resulta ser que el hueso de la cadera del humano en comparación con el de los grandes simios es mucho más pequeño. En octavo lugar, nuestro cerebro es más grande que el de los simios, incluido el gorila, y además somos mucho más inteligentes. En noveno lugar, tenemos a nivel mental muchas facultades que los simios no poseen, como la abstracción, la conciencia, el lenguaje, el arte que nos permite pintar, hacer música, apreciar la belleza, el orden y la perfección. Tenemos también facultades de pensamiento como recuerdo, memorización, razonamiento lógico, resolución de problemas, además que sentimos emociones como el amor, la creatividad, la compasión y otros. Y en décimo lugar, y quizás más importante, es que poseemos una clara dimensión espiritual que nos permite conocer, creer y adorar a nuestro gran Dios y Creador. Hablemos un poquito de los fiascos de los fósiles homínidos. Aquí tenemos 7 ejemplos de fósiles homínidos. Tenemos al Australopithecus, que se descubrió en 1924 y lo que se halló no se considera un ancestro humano. Tenemos al hombre de Nebraska, del cual se halló un pequeño diente, el cual más adelante se demostró a través de pruebas de ADN que era el diente de una especie extinta de cerdo. Tenemos también al hombre de Java, que lo que se encontró se cree que era resto de un simio. En 1938 se encontró al hombre de Pekín. Se comprobó que se mezclaron huesos de simio con humano porque esa comunidad comía primates, comía monos, y los huesos de los monos que comía los tiraba cerca de ahí. Entonces, las pruebas geológicas demostraron que hubo un alud que cubrió esa comunidad, los enterró en vida, pero al enterrarlos revolvió los huesos de los simios que comían con los huesos humanos. Tenemos también al hombre de Piltdown, que es uno de los más grandes fiascos, ya que el que lo descubrió presentó la quijada de un mono, pero después se descubrió que los dientes habían sido limados y se había añadido de manera forzada hueso de un elefante que había sido modificado. También tenemos al Ramapithecus, que no es determinante como resto de un homínido, y tenemos al Sinjanthropus, que también se considera un simio. O sea, no se ha podido hallar al famoso eslabón perdido, y esto es prueba de que algunos evolucionistas ateos están desesperados por hallar ese tipo de fósil que pruebe su teoría, y por esa razón llegan a los extremos de mentir o falsificar la información. El segundo mito dice, el rayo cae 2 veces en el mismo lugar. Bueno, esta es una afirmación que es falsa. En realidad sí puede un rayo caer 2 veces en el mismo lugar y más seguido de lo que pensamos. Por ejemplo, el edificio Empire State es muy buscado por los rayos cuando hay tormentas eléctricas. Los rayos son fenómenos naturales que nos han acompañado, fascinado y aterrado por lo menos desde que cayó el diluvio universal hace más de 4300 años. Aún no los podemos explicar del todo, pero sabemos un poco sobre ellos. Los rayos son electricidad pura con una potencia de hasta 30 millones de voltios y una temperatura de hasta 30.000 grados centígrados, o sea, 5 veces más caliente que la superficie del Sol.
Estos viajan a una velocidad de hasta 115.000 millones de kilómetros por hora y caen en la Tierra más de 17 millones de veces al día, o sea, unas 200 veces, unas 200 veces por segundo. En Estados Unidos, los rayos alcanzan a un promedio de 400 personas al año. Los seres humanos son alcanzados por rayos 10 veces más a menudo que lo que debería ser según las leyes del azar. Y las probabilidades dicen que los rayos han alcanzado más a hombres que a mujeres. Ahora, ¿los rayos caen en realidad? Otro de los mitos acompañado con este es que los rayos siempre caen, o sea, vienen de arriba hacia abajo. Pero resulta que no es cierto. Esto se debe a que los rayos no siempre caen. A veces salen del suelo y van hacia el cielo. Estos rayos son conocidos como ascendentes. Y aunque fueron documentados científicamente desde hace muchos años, los avances en fotografía han permitido que en los últimos años se pueda estudiar mejor, aunque siguen guardando muchos secretos los rayos. Fíjense que en el edificio Empire State, el 90% de los rayos que lo impactan son ascendentes y no descendentes. El Salmo 97:4 dice: sus relámpagos alumbran al mundo, la tierra vio y se estremeció. Las tormentas vierten cientos de millones de litros de agua cada año. Pueden liberar la fuerza de varias ojivas nucleares. Hay unas 16 millones de tormentas cada año en todo el mundo y los rayos pueden medir hasta 8 kilómetros de largo cuando se desarrollan. Las tormentas liberan gran cantidad de energía y contribuyen al ciclo del agua. Los rayos han sido usados como un símbolo de la ira de Dios. Sin embargo, los rayos purifican el aire al ionizarlo y fertilizan el suelo, ya que liberan nitrógeno e hidrógeno, el cual es llevado por la lluvia al suelo. Fíjense que a finales del siglo XVII en Europa se creía que el repique de las campanas dispersaba los rayos. Por ello, muchas campanas de iglesias llevaban la inscripción Fulgura Frango o Rompo rayos. Cuando venía una tormenta, los campanólogos se dirigían hacia el campanario más cercano, que solía estar en los lugares más altos de los pueblos como colinas o iglesias, y se dirigían ahí para tocarlas y de esa manera alejar los rayos del pueblo. Hoy en día se considera que buscar un campanario o un lugar alto es el peor lugar para estar en una tormenta eléctrica. Y por ello, solo en Francia, entre 1757 y 1786, 103 campanólogos murieron, pues los alcanzó un rayo. Tercer mito científico: el alcohol calienta el cuerpo. En realidad hace lo contrario. El alcohol enfría el cuerpo porque baja la temperatura central. Si bien beber algunos tragos genera la sensación de calor, la realidad es que el alcohol reduce la temperatura central del cuerpo. Los estudios realizados en relación al alcoholismo prueban que el consumo de alcohol afecta muchos de los reflejos del cuerpo, uno de los cuales es mantener a un buen nivel de calor la temperatura corporal, sobre todo en climas fríos. El alcohol es un vasodilatador porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten y la sangre se concentre al final de ellos, o sea, sobre la piel, y no en los órganos internos que son más vitales. Por esa razón, cuando una persona empieza a beber, el tono de su piel se enrojece, como se puede ver en esta imagen. Esta dama, aquí tenemos la foto antes de beber y la foto cuando está bebiendo, su piel se enrojece y da una sensación de calor porque la sangre se ha concentrado en la piel
la persona piensa que el alcohol la está calentando, cuando en realidad esa sangre que se concentra en la piel va a ser enfriada a los pocos minutos y lo que va a producir es una sensación de más frío. En algunos casos incluso la persona hasta puede sudar, pero el sudar lo que hace además es bajar la temperatura interna del cuerpo. En pocas palabras, el alcohol no calienta el cuerpo, sino que tenderá a enfriarlo más. Este es otro motivo para dejar de beber, pues en climas fríos podría darte una hipotermia. Vamos con el primer mito bíblico. Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué decimos eso? Porque mucha gente cree que Jesús nació el 25 de diciembre. Esta creencia tiene origen pagano y no cristiano, pues no es bíblica, no se puede sostener bíblicamente. Además, está relacionada con otras falsas creencias sobre el nacimiento de Jesús, como el creer que Jesús nació en un establo de madera. En realidad, como se puede ver en esta imagen, los establos eran cuevas excavadas en las orillas de las colinas y ahí resguardaban a sus animales los judíos por la noche. La otra es creer que el pesebre era un tipo de cuna, cuando en realidad el pesebre era una piedra tallada a la cual le daban una forma cuadrada y, como se puede ver en la imagen, le esculpían un canal en el centro donde le echaban agua o comida a los animales. Esto era lo más parecido a una cuna y por esa razón Jesús fue acostado en un pesebre a la hora de nacer. En la antigua Roma pagana, en ese día, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol Invictus. Y recordemos que el cristianismo desde el siglo III fue grandemente influenciado por el paganismo romano. Por otro lado, en Babilonia se celebraba el nacimiento del falso dios Tamuz en ese día. Hoy día los católicos romanos y muchos cristianos celebran la Navidad mezclando elementos cristianos con elementos paganos. Elementos cristianos son, por ejemplo, José, María, Jesús, los ángeles. Los elementos paganos son la nieve, los arbolitos, el color rojo y Santa Claus. Son elementos paganos. Es interesante que para los ortodoxos la Navidad es el 6 de enero y para los armenios es el 18 de enero y no el 25 de diciembre como lo es para Roma. Por eso en Belén se celebra la Navidad 3 veces en el año, pues no se sabe a ciencia cierta el día exacto en que nació Jesús. En un programa pasado hablamos del posible año del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a acercarnos al posible mes en que nació Jesús. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos los meses del calendario judío y también tenemos las semanas que tenía cada mes y las semanas según un orden ascendente. ¿Por qué les mostramos esto? Vean lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Ahora, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, verso 10, dice que la clase de Abías era la octava clase. O sea, las clases sacerdotales estaban ordenadas y agrupadas según un orden establecido. Y el orden era que la clase de Abías era la octava, o sea, en la octava semana del año judío entraba en función la clase de Abías. El calendario judío empieza en el mes de Nisan o mes de Abib. Entonces, en el segundo mes, que es el mes de Sib, entra Zacarías en función al santuario para ministrar. Ahora bien, si nosotros ubicamos esta semana según el calendario gregoriano, vamos a ver que esa semana, la octava, equivale a principios del mes de mayo. Veamos este otro diagrama. Aquí lo que vemos es lo siguiente, vean. Este es el año 6 antes de Cristo, año 5 antes de Cristo, año 4 antes de Cristo. Entonces, en el mes de Sib,
el ángel Gabriel visita a Zacarías y le anuncia el nacimiento del Juan el Bautista. Entonces, si contamos 9 meses después de la visita del ángel, podríamos entender que Juan el Bautista nació más o menos por el mes de Sap, que es diciembre y enero del año 6 antes de Cristo. Ahora, el texto lo que dice es que 6 meses después que el ángel Gabriel visita a Zacarías, este se le aparece a María. Entonces, si contamos 6 meses después, este sería el mes de Bul, que es más o menos octubre. Entonces, en ese mes, el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de Jesús a María. Si nosotros contamos 40 semanas después, estaríamos llegando más o menos a finales del mes de julio y principios del mes de agosto, que son los meses de Ab o Etut, según el calendario hebreo. Eso significa que Jesús nació más o menos entre los meses de julio a septiembre del año 4 antes de Cristo y no un 24 de diciembre como dice la tradición. Vamos con nuestro segundo mito bíblico. ¿El infierno está en el centro de la tierra? Esta creencia no tiene base bíblica, pues no se puede probar bíblicamente, ni tiene base científica que la pueda demostrar. Y lo que presenta esta creencia es que el centro de la tierra es el reino de Satanás, es el reino o morada de Satanás, donde las almas están ahí ardiendo y siendo torturadas por él por la eternidad. Esta creencia plantea varios problemas teológicos. Uno de ellos es pretender entonces que Satanás es un ser eterno por autonomía y no por su dependencia de Dios. Y otro de los problemas que plantea es la desmedida sentencia o el desmedido castigo que equivaldría pagar por una eternidad el poco tiempo que se vivió en vida. Esta creencia del infierno en el centro de la tierra tuvo su origen en la antigua Grecia pagana. El problema de esta creencia surgió cuando se mezcló el cristianismo con el paganismo griego. Para los griegos, el Hades es el reino de este dios pagano, el cual torturaba con fuego a las almas que les eran enviadas. Entonces, como podemos ver en el cuadro de arriba, para los griegos, Hades es el nombre del dios del inframundo y el que gobierna ahí en el centro de la tierra. En la Biblia también aparece la palabra Hades, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero no en el concepto griego, sino en el concepto judío hebreo bíblico. ¿Y qué significa eso? Que para la Biblia Hades es sinónimo de tumba, sepulcro o muerte. Y también tenemos otra palabra que ha sido relacionada con infierno, que es la palabra Gehenna, la cual hace alusión al castigo final de Apocalipsis 20. ¿Cómo es ese castigo final? Bueno, ese castigo final no va a ser un infierno eterno. Las almas no van a arder por la eternidad. Lo que nos dice la profecía es que los pecadores que no se han arrepentido, que por alguna razón decidieron no entregar la vida a Jesús, las llamas del fuego eterno de Dios los quemarán hasta consumirlos. Así dice Apocalipsis capítulo número 20, verso 9. Ahora, este castigo será después de los 1000 años de Apocalipsis 20. O sea, la Biblia dice que Jesús viene a traer a su pueblo, se los lleva al cielo por 1000 años y cuando el milenio termina, Jesús desciende con la santa ciudad llena de redimidos, los pecadores resucitan para dar cuenta de lo que hicieron en vida, para pagar el salario del pecado que es la muerte. Entonces fuego santo de Dios descenderá sobre esa grande multitud de pecadores no arrepentidos, los cuales purgarán ahí sus pecados hasta consumirse, no hasta arder eternamente. O sea,
Ese castigo no será en el centro de la tierra, sino que será sobre la superficie de la tierra, la cual arderá con el fuego de Dios, y una vez que se consuma el último pecador, que es Satanás, la tierra se enfriará y será recreada. O sea, según la Biblia, lo que algunos traductores traducieron como infierno no es el reino de Satanás, sino que será el medio para destruirlo a él y a todos los que decidan seguirle. La Biblia es clara en Mateo 25:41 al decirnos que este lago de fuego, que será toda la superficie de la tierra, siendo purificada con el santo fuego de Dios, ese lago de fuego ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Vamos con el tercer mito bíblico. ¿Los muertos van al cielo después de morir? Esta es otra creencia que no tiene base bíblica y que también tiene un origen en el paganismo griego, pero también el egipcio, babilonio y de otras religiones paganas que enseñan que los muertos no están muertos. La Biblia es clara al decir en Eclesiastés 9, verso 4 al 10, que los muertos nada saben y no tienen más parte en todo lo que se hace con los vivos y que van al sepulcro al morir. Así lo dice el verso 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, Eclesiastés 9:4 dice que aún hay esperanza para los vivos, porque una vez muerto ya no se puede hacer nada. Por eso es que dice que es mejor perro vivo que león muerto, porque el perro vivo te puede ayudar, te puede defender, pero un león muerto no puede hacer nada por ti. El verso 5 dice que los que viven saben que han de morir, y es claro al decir que los muertos no saben nada. Y que su amor, su odio, su envidia, todo pereció con ellos. Así que los muertos ya no tienen nada que ver con el mundo de los vivos. Ellos están en la tumba esperando la primera o la segunda resurrección. La primera será resurrección de bendición y la segunda será resurrección de retribución, de castigo. ¿En cuál de esas resurrecciones te gustaría estar? Yo espero que en la primera. En conclusión, a veces tenemos creencias infundadas que vinieron de nuestra imaginación, de haber mal interpretado la información o de repetir lo que escuchamos de otros. El problema es que en cuanto a la fe, esto podría llevarte por un camino de engaño, de mentira o de muerte. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino que lleva a la muerte. Yo te invito a tomar el camino de la vida que está en Cristo Jesús. El texto dice que hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, al padre, a la madre, al profesor, al amigo. A ellos les parece un camino derecho, a ellos les parece un camino de verdad. Pero que a ellos les parezca un camino derecho, que a ellos les parezca un camino de verdad, no significa que lo sea. Por eso el llamado en esta oportunidad es a recibir y a seguir a la persona verdad que es Jesús, porque Él te guiará a toda verdad, sobre todo a la verdad que salva. Acompáñame en esta oración. Querido Jesús, saca de nuestra mente toda mentira, todo engaño, para que se cumpla Mateo 24:4 en nosotros que dice, mirad que nadie os engañe. Queremos seguirte por el camino de verdad que lleva salvación. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.